Emprendedores y millonarios. Hola, esta es mi historia. Acompáñenme. Les contaré cómo perdí, gané, caí y volví a iniciar. Todo comenzó allá por los años 90. Crecí en lo de mi tía. Eso no es importante. Lo importante es que me llamo Alexis Falcón. Desde pequeño fui malo para los estudios, pero entendí algo. Sin dinero no eres nada. O eso es lo que creía. ¿Quién sabe? Como sea, comida no me faltaba, pero quería tantas cosas. Y así comienza esta gran historia de ser nada a ser él o uno de los dueños del mercado, según Yalili. Y otras fuentes, hablando de fuentes, se dice que cuando nació el pequeño Alexis, su gran cabeza casi desgarra la fuente de su madre, y por eso lo puso en adopción, porque no se creía que sobreviviría. Pero increíblemente, el chico no solo sobrevivió, sino que vivió. De pequeño, nueva familia, nunca le faltó lo básico, pero él sabía en el fondo que si sobrevivió al momento de nacer, era para algo grande, tan grande como su cabeza. Así que emprendió y buscó la forma de llegar a obtener todo lo que se proponía. Era muy vivaz, pero muy ignorante y sumamente distraído. Maestra en la escuela trataba de enseñarle, pero Alexis simplemente bostezaba y soñaba con andar en bici, manejar una moto o un auto deportivo, estar en una playa rodeado de mujeres exóticas y lujos. Así que la maestra le entró a reglazo de madera limpio por la cabeza y lo hizo pasar al pizarrón a resolver un problema de básico. La maestra le entró a reglazo de madera limpio por la cabeza y lo hizo pasar al pizarrón a resolver un problema de aritmética básica. Al no saber ni siquiera qué significado tenía la palabra aritmética, sus compañeros de clase lo empezaron a llamar burro, burro, burro. Pero el pequeño cabezón sabía que para llegar a donde estaba soñando, allí no era. Con su capacidad de absorción de información en la escuela y su nulo interés en la escuela no lo haría llegar a donde quería. Y lo confirmó una tarde cuando la niña que le gustaba tenía mucho calor y unos niños la invitaron delante de él a ir a una casa con piscina y le compraron helado a la niña y le prestaron una bicicleta de última generación, último modelo de esa época. Alexis Falcón lo comprendió con rabia. Sin dinero no eres nada. Así que fue a pedirle un consejo a su tío de cómo podría ser rico. Su tío lo miró, lo examinó y le dijo la verdad. Bueno, pam a la escuela, che hijo. Eres burro y feo, pero aún para personas como tú. Burro y feo. Pero aún para personas como tú existe un lugar donde esas cualidades se valoran y se requieren. Así que ven, acompáñame. ¿Acompañarte dónde?, exclamó el pequeño cabezón. Al lugar de hombres. Al lugar donde solo importa hacer dinero. Aún tú con esa cara podrás, así que vamos. Y emprendieron un viaje al mercado, un lugar salvaje, lleno de ruido, bocinas, gente gritando. ¡Dinero aquí! ¡Dinero allá! Gente corriendo, gente apostando, hombres peleando por fila, ancianos regateando, gente en estado de calle pidiendo comida, chespis, muchachas sexys y bonitas, casi sin ropa en las esquinas. Ese lugar era la jungla misma, un caos total. Pero algún motivo Alexis estaba emocionado y excitado. El tío se dio cuenta y le dio un saple coreano y un tuque, y lo presentó a un viejo cascarrabias y le dijo: «Este es mi sobrino, tiene brazos fuertes». Y el señor lo miró y dijo: «Es feo el chamaco, lo pondré al frente de la carretilla. Estoy seguro que con su cara le darán paso. Los demás le darán paso por el miedo que le causará su cara». «Bien, señor Poza. Falcón, déjamelo a mi cargo». Y el tío se marchó, dejando solo al pequeño pero cabezón Alexis Falcón. Su historia en el mercado no fue fácil. Fue rechazado, expulsado, maltratado, explotado. Lo despidieron de varias tiendas, pero nunca se rindió. Siguió trabajando, peleando por territorios. Aunque su vida era solitaria, se la bancaba. Observaba motos que le encantaría tener para poder trabajar mejor. Soñaba con emprender, pero no era el momento. Así que siguió sudando y ahorrando. Y así pasaron los años, hasta que llegó el momento. Fue a comprar la moto más deportiva y rápida del mercado, pero el vendedor se echó a reír. Por no lo poco que traía, y lo sacó del lugar derramándole agua, porque olía muy mal. El ya adolescente Alexis no se rindió. Siguió trabajando, llevando mercadería en carretilla cual burro de carga, haciendo honor a las palabras que una vez le dijeron de pequeño. Pero no le importó. Sabía cuál era su objetivo. Una vez ahorrado, volvió a la tienda del señor de las motos y se contó el dinero y vio que era muy poco. De nuevo, así se lo devolvió y le tiró sus monedas por la cabeza y le dio las llaves de una moto que habían tirado esa tarde y le dijo: «Si tanto una moto quieres, llévate esa sucia como tú y lárgate de mi tienda». Lo agarró el pequeño Alexis y empezó a trabajar y componer la moto hasta donde podía y como podía. Llevaba mercadería a los kioscos, a los almacenes, a los minimarket, a capiatas y en la campaña. Y así día tras día siguió ahorrando hasta que un día la moto explotó y salió volando el pequeño Alexis, pero fue salvado por su enorme cabeza que amortiguó la caída. Así que se puso de pie y siguió haciendo lo que más sabía hacer, que era trabajar.
y trabajó hasta que ahorró para una moto nueva, esta vez, sí. Y fue en lo del vendedor este. Ya lo miraba raro y le dijo, «¿Tú de nuevo?» Alexis, sin hacerle caso, le dijo, «Dame un motocarro nuevo». Y al ver el montón de dinero que traía, y Alexis sin decir nada se marchó y fue a trabajar. Llevaba mercaderías para todas partes. De aquí de allá del mercado al campo o al desierto donde sea. Cargaba tanto y tanto el motocarro que en menos de un año terminó rompiéndose. Lo llevaba y traía del taller, pero mucha solución no le podían dar. Así que decidió venderla al mismo mecánico para repuestos. Este se lo compró y se marchó el pequeño cabezón del lugar, pensando en qué haría, y decidió hacer lo que mejor sabía hacer, que era trabajar. Y se compró un carro en oferta, sospechosamente en oferta. Una ganga, diría. Y el vendedor tenía una cara extraña y sospechosamente sospechoso. Mas Alexis solo quería trabajar, así que sin leer el contrato compró el carro y firmó el contrato. Llevándolo, pero ni bien lo prendió, empezó a salir mucho humo y hacer ruido como clac, cloc, clic, rus, ros, poporororo, boom. Mas Alexis hizo lo que todo paraguayo hace. Le subió el volumen a la música. Y siguió su camino trabajando. Lastimosamente perdía más de lo que ganaba porque lo poco que generaba se lo gastaba todo en el taller. Hasta que un día el vehículo en el taller explotó. Ya no daba más. Y salió de ahí muy triste y para el colmo, su tutor y consejero de vida estaba muy enfermo. Así que Alexis se convenció y agarró valor y le pidió el título de la casa a su tía. Era su última oportunidad. Y fue en lo del magnate, el mercado negro, el lugar oscuro a donde nunca debes ir. Él fue y se presentó junto al magnate nuevamente, porque ya había ido antes, pero fue rechazo porque no traía garantía. Y esta vez lo trajo el título de su casa. Lo miró el anciano magnate, jefe de jefes, y le dio el dinero con un alto interés. Y fue a invertirlo en medicina y en comprarse un vehículo para trabajar y pagar la deuda. La deuda escaló tanto que Alexis sentía que el mundo lo aplastaba, que la presión era demasiado incluso para un cabezón como él. Aún así se levantó y empezó a chambear, y conoció a un tal. Derly era un señor sospechoso y raro, muy extraño, pero no había tiempo para analizar, solo había tiempo para trabajar, y empezó a trabajar junto a este señor y a hacer dinero en pañales, en pandemia y otros productos. Hasta que un día lluvioso recibió 2 llamadas. Una era del jefe de jefes del bajo mundo gritándole y exigiéndole que estaba atrasado en sus pagos, y que si no pagaba se quedaría en la calle. Y la otra llamada era para recibir la terrible noticia que su guía, su tío, su tutor, se había marchado de este mundo. Entre lágrimas se fue a trabajar, y de noche contando su dinero, se dio cuenta que no era suficiente, y él sabía que en el mercado pagaban bien por la carne fresca. Así que tomó la decisión de ir a robar una vaca y matarla y carnearla él mismo. Llegó al lugar y se bajó con su machetillo y linterna. Se acercó al alambrado y una vaca lo observó atentamente, y él a ella y se echó a llorar cuando la vaca lo lamió y olió. Ahí se dio cuenta que él se parecía mucho a la vaca. Alexis se dio cuenta que él se parecía mucho a la vaca, y que si él estuviera del otro lado no le gustaría que vengan a carnearla. Así que se marchó del lugar con las manos vacías. Se fue hacia el puente remanso para darle fin a todo. Pero en ese lugar a las 4 de la mañana recibió más y más pedidos. Tantos pedidos de pañales que él no lo podía creer. Y agarró las llaves de su vehículo y a toda velocidad se puso a repartir y repartir. Y así en poco tiempo logró saldar la deuda de la casa de su tía, pero el magnate, una vez que recibió el pago total, ya no quiso devolver el título de la casa y se fue corriendo. Alexis lo persiguiendo gritando, Royucata, ¿me oyes? Te voy a matar. Y se preparó a la noche. En esa misma noche entró al barrio custodiado por Chespis, y con un bat de béisbol los noqueó a todos, y llegó hasta la mansión donde el magnate estaba fuertemente protegido por guardias de seguridad. Alexis Falcón Posa neutralizó a todos y se hizo con un arma e irrumpió en la oficina del magnate. Y disparando al techo le dijo, si quieres respirar y ver el amanecer, devuélveme mi título o te volaré los sesos. El magnate con un terrible miedo y pánico se lo dio y le pidió que no lo mate, por favor. No me mates, por favor. Y Alexis tomó el documento, se marchó en lo de su tía y devolvió el título y despidiéndose para empezar un nuevo capítulo en su vida. Uno con más capital. Se acercó a una muchacha que claramente estaba la situación bien clara, que clara era la cosa, y le dijo, no soy lindo ni soy muy listo, pero si quieres formar una familia, ven conmigo. Y la muchacha se fue con él. Alexis no perdió el tiempo, y sin rodeos, ni romances, ni citas, ni cursilerias, la embarazó bien preñada. Falcón sabía que ahora una nueva vida en camino dependía de él, así que se puso las pilas y empezó a trabajar, y se abrió para su propia distribuidora, el cual lo administraba solo. Pero se dio cuenta de algo al mirarse al espejo. Vio que parecía 15 años más de lo que él realmente tenía, y su espalda y roder y su espalda clac, y rodillas cloc, y talón cluc, y colon boom. Así lo manifestaban, estaba en terrible estado de salud. Su cuerpo por haber empezado muy joven en esta dura vida del mercadeo.
Así que le pidió ayuda a su amigo el Curi, el magnate Rubén, y este lo aconsejó trayéndole un listado de gente bien preparada para contratar para formar su nuevo equipo. Y así Falcón empezó a llamar uno por uno a los del listado, convenciéndole del proyecto que tenía. Primero a Coiter el Javier, Loro, Conor MacGregor, Sergio el Bukele, Beto el Guachín, Víctor Santander el Santa Vic de la Ciclovia. Y por último a él, sobrino de Ñacande, se unieron al equipo llamándose Los Magníficos. Este es un breve resumen de la vida de Alexis Falcón Posa y algunas de sus tantas hazañas.